Hola a todos amigos suscriptores de mi canal, bienvenidos a este tutorial que hago de todos los tiempos gramaticales en inglés. Este video lo hago a sugerencia y a petición de muchos de ustedes, ya que el video anterior les gustó mucho. De hecho alcanzó más de 500,000 de reproducciones. Sin embargo, también muchos de ustedes me comentaron que no alcanzaban a leer las letras para que pudieran visualizar mejor las estructuras tanto de un idioma como del otro. Es por esa razón que lo hago nuevamente con esas correcciones y agrego material e información adicional. Lo primero que debemos tener presente con respecto a esta clase es que en inglés existen 12 tiempos gramaticales divididos en 4 importantes grupos: los simples, los progresivos o también se le denomina continuos, los perfectos y los perfectos progresivos o perfectos continuos. Cualquiera de los dos conceptos, progresivo o continuo, va a indicar lo mismo. En estos se van a ir repartiendo estos 3 tiempos: presente simple, pasado simple, futuro simple. ¿Ok? Como puedes darte cuenta, se van a ir repitiendo el presente, pasado y futuro, nada más agregando estos conceptos: presente progresivo, pasado progresivo, futuro progresivo. Presente perfecto, pasado perfecto, futuro perfecto. Presente perfecto progresivo, pasado perfecto progresivo y así sucesivamente. Muy bien, ahora veamos para qué sirven estos 12 tiempos gramaticales del inglés. Bueno, en primer lugar, los tiempos simples describen el presente, cosas que pasan; el pasado, cosas que pasaron; y el futuro, cosas que pasarán. Con respecto a los progresivos, estos nos describen cosas, el presente, que están pasando; en pasado, que estuvieron pasando; y en futuro, que estarán pasando. Como puedes darte cuenta, en estos progresivos se mete la terminación ando, ¿sí? O la terminación yendo, ¿sí? Que es el continuo o es el gerundio que llamamos en español. Con respecto a los perfectos, nos van a describir cosas en presente que han pasado, en pasado que habían pasado y en futuro que habrán pasado. Con respecto a los perfectos progresivos, nos van a describir cosas que han estado pasando, que habían estado pasando o que habrán estado pasando. Primeramente vamos a tener bien en claro estos 5 pilares para entender perfectamente todos estos tiempos. El primero tiene que ver con lo siguiente: normalmente en cualquier idioma, en este caso en el inglés o en el español, van a existir 3 formas distintas de enunciados. El signo de más va a representar a enunciados afirmativos, el signo de menos enunciados negativos y el signo de interrogación va a representar a las preguntas. Normalmente cuando hacemos uso de un idioma hacemos esto: afirmamos, negamos o preguntamos. El segundo concepto que debemos de tener bien claro para dominar estos tiempos es la tercera persona del singular. En todos lados que estés aprendiendo inglés vas a tener que aprender la tercera persona del singular. Primero debes de identificar a qué se refiere la tercera persona del singular. Bien, la tercera persona del singular no es otra cosa que un nombre, ¿sí? Cualquier nombre, puede ser de un animal, de un lugar, de una ciudad, lo que sea, siempre y cuando esté en singular. Es decir, que solamente estés hablando de una sola cosa. O también se puede referir a los pronombres he, she, it, él, ella y eso. Como puedes darte cuenta, son personas en singular, ¿ok? Este concepto lo debes de tener bien, pero bien claro. El tercer pilar que va a soportar el conocimiento que vamos a abordar en esta clase tiene que ver con los auxiliares. Quiero que pongas especial atención a esto y fíjate cómo tengo un sujeto que en este caso es yo y acá tengo un verbo que es fumar, ¿ok? Como puedes ver, si yo pongo un auxiliar, en este caso el auxiliar del presente, I don't smoke, eso dice yo no fumo, ¿ok? Si pongo el auxiliar del pasado, I didn't smoke, dice yo no fumé o yo no fumaba. Igual si pongo estos, yo no fumaré, yo no fumaría. Como puedes ver, las traducciones que estoy haciendo de estos enunciados ya cambian, son diferentes. Es decir, la conjugación que hacemos en español del verbo tiene diferentes terminaciones. Vean, yo no fumo, yo no fumaba o yo no fumé, yo no fumaré, yo no fumaría. Y el verbo no está
modificándose de ninguna manera. Lo único que va cambiando es el auxiliar. Con esto quiero decirte que en inglés quienes hacen la chamba de todos los tiempos gramaticales son los auxiliares, no los verbos. No los verbos, los auxiliares. Es por eso que este es un pilar muy importante para que puedas dominar estos tiempos gramaticales, los 12. El principio número 4 que quiero que tengas en mente es lo siguiente. Voy a leer estos que dice: yo estudio inglés en mi escuela. Estudio inglés en mi escuela. En mi escuela yo estudio inglés. En mi escuela estudio inglés. Como puedes ver, son 4 enunciados distintos, pero que dicen lo mismo. No obstante, aunque en español tengamos 4, 5 o 6 maneras distintas de decir lo mismo, en inglés solamente va a existir una. Y esa tiene que ver con que primero vas a poner el sujeto, después el verbo y después el complemento. En ese orden. El principio número 5 tiene que ver con las formas verbales en inglés. Un verbo en inglés solamente va a tener las formas prepa y papa. ¿A qué se refiere prepa? Bueno, se refiere a que tiene la forma en presente, como en este caso el verbo ir en presente es go. En pasado, el mismo verbo es went, cambia, ¿ok? Y el pasado participio, que es la papa, pasado participio, la forma del mismo verbo es gone. Como puedes ver, son distintas formas, ¿ok? Pero solamente son estas 3. Ejemplifico lo que te acabo de decir. El verbo ir, cuando en español lo conjugamos, cambia o se transforma a estas formas en lo que es solamente un tiempo, en pasado simple, ¿ok? Queda fui, fuimos, fue, fueron, fuiste. Y como puedes notar, ninguna forma se parece. Todas las formas estas que están aquí, que solamente son las que se usan para el pasado, son distintas. No obstante, para decir lo mismo del mismo verbo en inglés en pasado, vamos solamente a utilizar la forma pa, el pasado del verbo. Para decir todo esto, acá solamente utilizamos una sola forma. ¿Por qué razón? Porque los verbos en inglés no tienen muchas formas verbales. Es por esa razón que te dije que toda la chamba la realizan los auxiliares. Muy bien, esto que te acabo de decir son las bases sobre las cuales vas a poner todo el conocimiento que viene a continuación con respecto a todos los tiempos gramaticales. Te voy a mostrar también 3 leyes universales que existen en inglés. Son tan ciertas como el aire que en este momento estás respirando. La primera ley se refiere a lo siguiente: cuando en inglés negamos, debemos poner el auxiliar negativo. ¿Cómo vamos a poner el auxiliar negativo? Bueno, al auxiliar solamente le vamos a agregar la palabra not. Esa es la primera ley universal. La segunda ley universal tiene que ver con lo siguiente: cuando hacemos una pregunta, ¿sí?, ya sea positiva o negativa en inglés, el auxiliar lo vamos a colocar antes del sujeto, ¿sí?, antes del sujeto de esa pregunta. ¿Ok? Eso es importante que lo sepas, porque esto va a suceder. Por eso son universales estas leyes, porque van a suceder en todos los tiempos del inglés, en todos estos 12 tiempos. Por eso es que tienes que tener muy presente esta información. Y la tercera ley universal que nadie nos dice de este idioma es la siguiente: yo utilizo una mnemotecnia. ¿Qué es una mnemotecnia? Es una estrategia que te ayuda a memorizar qué elementos y en qué orden debes de estructurar una oración en inglés. El primero que debes de colocar es el su, que se refiere al sujeto. Es lo primero que debes colocar. Después va la a, que representa a un auxiliar. Be representa a un verbo en presente. Y cos significa complementos. En ese orden: sujeto, auxiliar, verbo en presente, complementos. Vamos a ver un ejemplo para que te quede más claro. Dice: mis papás irán a Roma el próximo año. ¿Cómo traducir un enunciado? ¿Cómo estructurar un enunciado del español al inglés? Bueno, siguiendo la regla que te acabo de decir, la mnemotecnia universal suave precoz. Lo primero que voy a colocar es el sujeto. ¿Quién va a ir a Roma el próximo año? Ahí está, mis papás. Después sigue un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Como el tiempo en el que está el enunciado es en futuro, entonces el auxiliar tiene que ser will. Después sigue un verbo en presente. Tengo que identificar en este enunciado cuál es el verbo. Aquí está en futuro, que es irán. Tengo que ponerlo en presente, que en inglés es go.
Después los complementos van al final. Y así es como estructuramos, así es como empezamos a hacer enunciados en inglés, siguiendo esta ley universal, la tercera. Ahora, esto es una afirmación. ¿Cómo negamos y cómo preguntamos? Pues poniendo atención a la primera y segunda ley. My parents won't go to Rome next year. Will my parents go to Rome next year? Vamos a iniciar con el primer tiempo, el presente simple. Para esto te presento los auxiliares del presente simple, el do y el does. El do lo vamos a utilizar con estos pronombres y el does lo vamos a utilizar con las terceras personas del singular. Quiero que veas detenidamente estos ejemplos que dicen You live in Paris. Adrian lives in Seattle. Tú vives en París. Adrian vive en Seattle. You don't live in Paris. Adrian doesn't live in Seattle. Tú no vives en París. Adrian no vive en Seattle. Do you live in Paris? Does Adrian live in Seattle? ¿Vives en París? ¿Adrian vive en Seattle? Como puedes ver, estos ejemplos están en presente simple. Como puedes ver en las afirmaciones, no utilizamos el auxiliar do o does. ¿Por qué razón? Porque esta sería como una excepción a la regla o a la mnemotecnia suave precoz. ¿Por qué razón? Porque si los utilizamos, porque sí los podemos utilizar, pero estaríamos dando mucho énfasis a estos enunciados. Si decimos, You do live in Paris, diría, tú en verdad que vives en París. La otra diría, Adrián de verdad que vive en Seattle, ¿ok? Dando mucho énfasis a estos enunciados. No obstante, cuando no queremos dar ese énfasis, es cuando no vamos a utilizar los auxiliares en afirmaciones. Cuando tú conjugas en presente simple y en forma afirmativa un verbo con una tercera persona del singular, a este verbo le vas a aumentar la S o la ES, esas dos terminaciones. La S se la vas a aumentar a la mayoría de los verbos. No obstante, cuando un verbo termine en alguna de estas letras, como es el caso del verbo besar, kiss, wash, que es lavar, o watch, que es ver, o mix, que es revolver, o go, ir. Como puedes ver, tienen estas terminaciones. Cuando uno de estos verbos lo conjugues en presente simple y forma afirmativa con una tercera persona del singular, tienes que aumentarle no solamente la S como en este caso, sino una ES. Ejemplo, Paul goes to school on Saturdays. Paul va a la escuela los sábados. She watches TV every day. Ella ve televisión todos los días. Siguiente tiempo es el pasado simple y te presento el auxiliar del pasado simple que es did. Pon atención a estos ejemplos para que veas cómo se van repitiendo las tres leyes universales que te mostré anteriormente. Fíjate cómo las primeras dos siguen siendo afirmaciones, las otras dos negaciones y las últimas preguntas. Como en las negaciones el auxiliar es el que ponemos negativo y en las preguntas el auxiliar lo ponemos antes del sujeto de la pregunta. La única excepción es en las afirmaciones, como ya te dije. En este caso, el verbo lo ponemos en pasado, ponemos un sujeto, después el verbo en pasado y después el complemento. ¿Ok? Solamente esta es la excepción en las afirmaciones cuando no utilizamos el auxiliar did. De ahí, en todos los demás enunciados hay que utilizarlo. Dice, you lived in Paris. Tú viviste en París. Adrian lived in Seattle. Adrián vivió en Seattle. You didn't live in Paris. Tú no viviste en París. Adrian didn't live in Seattle. Adrián no vivió en Seattle. Did you live in Paris? ¿Viviste en París? Did Adrian live in Seattle? ¿Vivió Adrián en Seattle? Pasemos al siguiente tiempo para terminar con los simples y es el futuro simple. Te presento los auxiliares del futuro simple que es el will, would o be going to. Aquí con estos ejemplos claramente puedes ver que aplica a la perfección la mnemotecnia suave precoz. ¿Ok? Sujeto, auxiliar, verbo en presente, complementos. Sujeto, auxiliar, verbo en presente, complementos. ¿Ok? Recuerda que esa ley universal se ve complementada con las otras dos, que cuando negamos el auxiliar se pone negativo, ¿sí? Que en este caso el will con el not al contraerlo queda won't. Y cuando hacemos preguntas el auxiliar lo ponemos antes del sujeto. Dice, you will live in Paris. Tú vivirás en París. Adrian will live in Rome. Adrián vivirá en Roma. You won't live in Paris. Tú no vivirás en París.
Adrian won't live in Rome. Adrián no vivirá en Roma. Will you live in Paris? ¿Vivirás en París? Will Adrian live in Rome? ¿Vivirá Adrián en Roma? Por supuesto que también puedes utilizar los demás auxiliares para el futuro, aunque va a haber una diferencia en la traducción. Recuerda que cuando se contraen quedan de esta manera, cuando se contraen, ¿ok? Que esto es lo mismo que lo que tenemos acá arriba. I will live in Paris. Las traducciones serían las siguientes: viviré en París, con el auxiliar will. Con el would quedaría I would live in Paris, viviría en París. Es decir, es como un futuro idiomático el que se forma con el auxiliar would. Siempre digo a mis alumnos, el would aumenta al verbo la terminación ia. I would like, me gustaría. I would live, viviría. I would go, iría. Y así sucesivamente. Muy bien, amigos, estos han sido los primeros 3 tiempos simples del inglés: el presente, el pasado y el futuro. En esta diapositiva tienes como un resumen con los auxiliares y las formas con que vas a utilizar estos tiempos. Es momento de pasar al siguiente grupo de tiempos progresivos. En este caso vamos a iniciar con el presente progresivo. Te presento los auxiliares que vas a utilizar para dominar este tiempo. Recuerda el tip que te di en el otro video. Para aprenderte las 3 formas del verbo to be en presente, acuérdate del nombre amaris. El nombre amaris tiene las 3 formas del verbo to be: am, are, is. Decirlo junto y rápido dice amaris. Con los tiempos progresivos vamos a utilizar, como dice la mnemotecnia, el verbo en presente. No obstante, como se trata de un tiempo continuo o progresivo, al verbo en presente le tenemos que aumentar la terminación ing para que en español tenga la terminación ando o la terminación yendo, ¿ok? Y como puedes darte cuenta, en todos sigue estas 3 leyes. You are living in Mexico City. Tú estás viviendo en la Ciudad de México. You aren't living in Mexico City. Tú no estás viviendo en la Ciudad de México. Are you living in Mexico City? ¿Estás viviendo en la Ciudad de México? Continuamos con el siguiente y es el pasado progresivo. Ok, lo mismo, te presento los auxiliares del pasado progresivo. Los que vas a utilizar cuando sean estos sujetos o personas va a ser el was. Para estas 3 personas o estos 3 pronombres va a ser were. Ok, vamos a ver estos ejemplos recordándote las mismas 3 leyes. No tienes que buscar por ningún otro lado. Tenemos otra vez sujeto, auxiliar, verbo en presente con terminación ing, complementos. Aquí también sujeto, auxiliar, verbo en presente con terminación ing, complementos. Y acá, como es una pregunta, el auxiliar solamente lo ponemos antes del sujeto. Siguiente tiempo es el futuro progresivo. ¿Cuál es el auxiliar que vas a utilizar para el futuro progresivo? Will be. Este es universal, lo vas a utilizar con todas las personas, con todos los pronombres. De igual manera, teniendo presente las 3 leyes universales. Sujeto, auxiliar, en este caso will be, verbo en presente con terminación ing, complementos. ¿Ok? Dice, you will be living in Mexico City. Tú estarás viviendo en la Ciudad de México. You won't be living in Mexico City. Tú no estarás viviendo en la Ciudad de México. Will you be living in Mexico City? ¿Estarás viviendo en la Ciudad de México? Esas serían sus traducciones. Esta diapositiva vale oro ya que te dejo el resumen de estos 3 tiempos gramaticales en inglés: el presente, pasado y futuro progresivo. No puedo hacer las letras más grandes porque es importante que tú alcances a ver el contraste que hay entre un tiempo y otro, ¿ok? Y fíjate cómo cada uno tiene sus propios auxiliares con sus propias personas. Pon mucha atención a las afirmaciones, las negaciones y las preguntas. Las traducciones serían: tú estás viviendo en la Ciudad de México, tú estabas viviendo en la Ciudad de México, tú estarás viviendo en la Ciudad de México. Adrián no está viviendo en la Ciudad de México. Adrián no estaba viviendo en la Ciudad de México. Adrián no estará viviendo en la Ciudad de México. ¿Estás viviendo en la Ciudad de México? ¿Estabas viviendo en la Ciudad de México? ¿Estarás viviendo en la Ciudad de México? Siguiente grupo son los tiempos perfectos. Empecemos con el presente perfecto y el auxiliar que vas a utilizar o los auxiliares es el have y el has. Nuevamente debemos tener presente las leyes universales, la primera, la segunda y la tercera la vamos a modificar. Es la única que va a sufrir una pequeña modificación. En lugar de decir suave precoz, ahora dice suave papacos.
¿Por qué estamos poniendo aquí la forma papa? Porque primero vamos a poner el sujeto, después el auxiliar, que va a ser uno de estos dos, y después el verbo be va a ir en papa, en la forma pasado participio. Recuerda que al inicio te dije que un verbo en inglés tiene tres formas. En este caso, o para los tiempos perfectos todos, vas a utilizar la forma papa, pasado participio, y al final vas a poner los complementos. Pon atención a estos ejemplos. You have lived in Mexico City. Dice, tú has vivido en la Ciudad de México. Adrian has lived in New York. Adrián ha vivido en Nueva York. Como puedes ver, tenemos primero el sujeto, después va un auxiliar, que el auxiliar depende del sujeto. Después aquí va el verbo en papa, verbo en pasado participio. Como se trata de un verbo regular, por eso es que solamente tiene la terminación ed, pero puede ser un verbo irregular al que tienes que saber qué forma utilizar. Después los demás son complementos. Para negar acá, lo que hacemos es el auxiliar, siguiendo esta ley, lo vamos a poner negativo y acá en preguntas el auxiliar lo ponemos antes del sujeto. Continuamos con el pasado perfecto. ¿Cuál es el auxiliar que vas a utilizar para este? Have. Solamente hay uno para todas las personas. Otra vez atendiendo a estas mismas leyes universales. Quedaría de la siguiente manera. You had lived in Mexico City. Tú habías vivido en la Ciudad de México. Adrian had lived in New York. Adrián había vivido en Nueva York. Futuro perfecto. ¿Cuál es el auxiliar que vamos a utilizar? También solamente es uno. Will have. Y lo mismo, siguiendo las mismas leyes. Ok, vemos este ejemplo. You will have lived in Mexico City. Tú habrás vivido en la Ciudad de México. Adrian will have lived in New York. Adrián habrá vivido en Nueva York. You won't have lived in Mexico City. Tú no habrás vivido en la Ciudad de México. Adrián no habrá vivido en Nueva York. Esas serían sus traducciones. De igual manera, en esta diapositiva te dejo el resumen perfecto para que hagas un contraste de estos tres tiempos perfectos. Con estos completamos 9 de los 12 que hay en inglés. Fíjate en las leyes, en los auxiliares y cómo suenan cada uno de ellos. Dice, presente perfecto, tú has vivido en la Ciudad de México. Pasado perfecto, tú habías vivido en la Ciudad de México. Futuro perfecto, tú habrás vivido en la Ciudad de México. Continuamos con los demás tiempos perfectos progresivos. En este caso, el presente perfecto progresivo. ¿Cuáles son los auxiliares que vamos a utilizar para dominar este tiempo? Los siguientes. Si los sujetos o pronombres que estás utilizando es I, you, we, they, vas a utilizar have been. Con las terceras personas, has been. Muy bien. Tomando en consideración las tres leyes universales, y aquí otra vez regresamos a la ley anterior que te dije, suave, precoz. ¿Por qué razón? Porque aquí otra vez, como tenemos un tiempo progresivo o continuo, vamos a utilizar el verbo en presente con la terminación ing. Eso va a ser característico de todos los tiempos que tengan la palabra progresivo o continuo. Muy bien, vamos a ver estos ejemplos. You have been living in Paris. Tú has estado viviendo en París. Adrian has been living in Seattle. Adrián ha estado viviendo en Seattle. Sujeto, auxiliar, verbo en presente con terminación ing, complementos, ¿ok? Que no es otra cosa que esta ley universal o mnemotecnia. Siguiente, you haven't been living in Paris. Tú no has estado viviendo en París. Adrian hasn't been living in Seattle. Cuando tengas un auxiliar que está compuesto por dos palabras, a la que vas a poner negativa en las negaciones, válgase la redundancia, va a ser la primera, ¿ok? Como en este caso, haven't, hasn't, ¿ok? Eso va a suceder siempre de que tengas dos palabras como auxiliar. Continuamos con el pasado perfecto continuo o progresivo. ¿Cuál es el auxiliar? Solamente hay uno, had been. Igualmente vamos a dominarlo con las mismas reglas o las mismas leyes. Primero, you had been living in Paris. Tú habías estado viviendo en París. Adrian had been living in Seattle. Adrián había estado viviendo en Seattle. B. Sujeto, auxiliar, had been, verbo en presente con terminación ing, living, complementos, in Paris, in Seattle. Continuamos con el tercer tiempo de estos perfectos progresivos y es el futuro. Vamos a ver, el auxiliar para este va a ser will have been y lo vamos a utilizar para todos los sujetos. Vamos a ver estos ejemplos.
You will have been living in Paris. Tú habrás estado viviendo en París. Adrian will have been living in Seattle. Adrián habrá estado viviendo en Seattle. You won't have been living in Paris. Tú no habrás estado viviendo en París. Adrian won't have been living in Seattle. Adrián no habrá estado viviendo en Seattle. De igual manera tienes aquí un resumen para que puedas contrastar tanto las leyes universales, los auxiliares, las estructuras y también las traducciones de uno y otro tiempo para que pueda facilitar tu aprendizaje de estos tiempos gramaticales en inglés. Vamos a ver cómo quedarían sus traducciones: presente, pasado y futuro perfecto progresivo. Las voy a decir de manera horizontal. Tú has estado viviendo en París. Tú habías estado viviendo en París. Tú habrás estado viviendo en París. Esas son afirmaciones. Negaciones. Tú no has estado viviendo en París. Tú no habías estado viviendo en París. Tú no habrás estado viviendo en París. A continuación vamos a ver un resumen de todos los tiempos gramaticales para que puedas contrastarlos y aprendértelos de una vez por todas. Los primeros recuerda que son los simples: presente, pasado y futuro simple, y son los siguientes: I learned English, aprendo inglés. I learned English, aprendí inglés. I will learn English, aprenderé inglés. Presente, pasado y futuro simple. Los progresivos: presente, pasado y futuro progresivo. Estos ejemplos: I am learning English, estoy aprendiendo inglés. I was learning English, estaba aprendiendo inglés o estuve aprendiendo inglés. I will be learning English, estaré aprendiendo inglés. Los siguientes tres: presente, pasado y futuro perfecto. Ejemplos: I have learned English, he aprendido inglés o yo he aprendido inglés. I had learned English, yo había aprendido inglés. I will have learned English, yo habré aprendido inglés. Los perfectos progresivos: presente, pasado y futuro perfecto progresivo. Estos ejemplos: I have been learning English, yo he estado aprendiendo inglés. I had been learning English, yo había estado aprendiendo inglés. I will have been learning English, yo habré estado aprendiendo inglés. En la descripción de este video voy a dejar los links para aquellas personas que me piden que les mande los links de videos para principiantes, videos para los que tienen un nivel intermedio y avanzado, así como de pronunciación. Acabo de abrir una fanpage para que estemos en mayor comunicación, que sea más directa nuestra comunicación, y también ahí pueda yo compartir más material para aprender inglés. Muchos de ustedes me han pedido mis diapositivas, me han pedido el material de verbos regulares e irregulares. Todo eso lo voy a poder compartir ahí con ustedes y vamos a estar en una comunicación más directa para poder resolver todas las dudas que tengan con respecto a su aprendizaje de la lengua inglesa. Recuerda que de manera personal puedes mandarme una solicitud. Me encuentras en Facebook como Iván Bocarando o Teacher Bocarando. Nos vemos hasta el siguiente video. Que tengas un excelente